La Gran Depresión. Comenzó con el colapso de la Bolsa de Nueva York el 29 de octubre de 1929. Fue uno de los eventos más devastadores del siglo XX, afectando a millones de personas en todo el mundo. Su impacto alteró profundamente las estructuras económicas en muchos países y generó dificultades en la vida diaria de las personas. En este video les vamos a explicar el impacto que tuvo a nivel mundial y la importancia de estudiarla. Para entender esta crisis hay que retroceder una época. Tras la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos emergió como la principal potencia económica mundial, impulsado por la industria automotriz, la producción en masa, la electricidad y la radio. En contraste, Europa enfrentaba un proceso de reconstrucción y grandes deudas, especialmente en Gran Bretaña, cuya decisión de restaurar el patrón de oro afectó su economía al sobrevalorar la libra y reducir sus exportaciones. A pesar del crecimiento tecnológico, la riqueza se concentró en una minoría, mientras otros seguían en pobreza. En Europa, tensiones políticas y deudas complicaron la situación, especialmente en Alemania, que sufrió hiperinflación. Francia, en cambio, experimentó un crecimiento sostenido con bajo desempleo y una fuerte producción industrial. En Estados Unidos, sectores como la agricultura ya enfrentaban sobreproducción y la caída de precios se agravó con la Gran Depresión. Causas. Durante la década de los 20, la especulación bursátil alcanzó niveles extremos, creando una burbuja que estalló el 24 de octubre de 1929, conocido como el Jueves Negro, cuando la bolsa de Nueva York colapsó. El pánico se extendió, culminando en el Martes Negro, el 29 de octubre, con una caída catastrófica de los precios. Este colapso reflejó desigualdades económicas, limitando el poder adquisitivo de bienes y servicios. Empresas comenzaron a experimentar caídas en producción y beneficios, agravadas por problemas estructurales en la agricultura e industria, como la sobreproducción y la reducción de exportaciones. La falta de regulación en el mercado financiero, la inacción de la Reserva Federal empeoraron la crisis, desencadenando una crisis bancaria global. El colapso bancario y la retirada de depósitos destruyeron la confianza financiera. Políticas proteccionistas, como las leyes Moss-Hawley, provocaron una caída del comercio internacional. Finalmente, la fuga de capitales y las devaluaciones monetarias en algunos países agudizaron la crisis, que resultó en la Gran Depresión. Conozcamos el impacto a nivel mundial. Comencemos por Estados Unidos. A nivel rural, durante la crisis, los precios de alimentos como el trigo, el maíz y el algodón se desplomaron, lo que impidió que muchos agricultores cubrieran sus costos y pagaran sus deudas. Esta situación resultó en ejecuciones hipotecarias masivas, con los bancos embargando tierras. La falta de trabajo, la pérdida de propiedades obligaron a numerosas familias rurales a emigrar hacia las ciudades. En 1930 se da el Dust Bowl, una serie de devastadoras tormentas de polvo que exacerbaron aún más la crisis agrícola. Este periodo estuvo marcado por condiciones de vida extremadamente difíciles. En las áreas urbanas había desempleo masivo. El colapso bancario llevó a la pérdida de ahorros, las condiciones laborales se deterioraron, evidenciadas por huelgas y despidos. Había pobreza extrema. Tuvieron que formar campamentos de personas sin hogar llamados hovervillas. Comunidades como la afroamericana en Nueva York vivieron en infraviviendas. La industria del acero y el comercio internacional también sufrieron despidos masivos. Las tensiones sociales provocaron marchas de hambre y la presión financiera resultó en suicidios. Aunque la crisis comenzó en Estados Unidos, se propagó a otros países. Veamos ahora Europa. A continuación, Alemania, Italia, Reino Unido y Francia. En Alemania, caída de los precios agrícolas, el endeudamiento de los agricultores afectaron su subsistencia. En las ciudades, el desempleo masivo y la reducción de la producción industrial empobrecieron a la población, facilitando el ascenso del nazismo. Reino Unido, aunque en el campo sufrió menos, las zonas urbanas enfrentaron desempleo en sectores tradicionales. Las políticas de devaluación y apoyo a la construcción ayudaron a la recuperación. Francia mitigó el impacto agrícola gracias a la diversificación, pero el estancamiento económico global y la caída de precios complicaron la situación. El desempleo urbano afectó a las exportaciones, aunque las reformas de Frente Popular mejoraron las condiciones laborales. Italia implementó políticas autárquicas y expandió tierras cultivables en respuesta a la crisis rural, mientras que el desempleo masivo llevó al Estado a intervenir con una política corporativista. Veamos ahora América Latina. Según un informe de la Liga de las Naciones, Chile fue el país más afectado por esta crisis de América Latina. Caída del 80% en las exportaciones de cobre y salitre, una disminución de los ingresos fiscales y una contracción económica que aumentó el desempleo. Las comunidades urbanas, especialmente Santiago y Valparaíso, enfrentaron escasez de combustible y un aumento del desempleo, lo que llevó a protestas sociales. En Colombia, Brasil y Argentina, la industrialización para sustituir importaciones exacerbó las divisiones sociales. En Perú, políticas trataron de gestionar la crisis. Por último, México. En las zonas rurales, el colapso del sector exportador, especialmente en la minería y agricultura, dejó a miles de trabajadores sin empleo, lo que provocó una migración interna hacia las ciudades. Además, las crisis en el sector minero y la caída de la demanda de petróleo afectaron gravemente la economía. En respuesta, el presidente Lázaro Cárdenas implementó reformas agrarias y fortaleció el Estado, lo que culminó en la nacionalización del petróleo en 1938. Estas son algunas imágenes de personas de estas comunidades.
En las áreas urbanas, especialmente en la Ciudad de México, la migración masiva de campesinos contribuyó al crecimiento de cinturones de pobreza. El desempleo, la devaluación del peso y la inflación empeoraron las condiciones de vida. En paralelo, las huelgas obreras y campesinas aumentaron la presión sobre el gobierno. Además, la repatriación de trabajadores mexicanos desde Estados Unidos intensificó la crisis, ya que la economía no podía absorber la cantidad de personas retornadas. Para hacer frente a la Gran Depresión se implementaron diversas políticas a nivel nacional e internacional. En Estados Unidos, el presidente Franklin Roosevelt lanzó el New Deal, que incluyó la creación de empleos mediante programas como el Civilian Conservation Corps y la Works Administration Progress. También se reguló el sistema financiero con la Federal Deposit Insurance Corporation y se establecieron reformas agrícolas para aumentar los precios. El Social Security Act de 1935 proporcionó una red de seguridad para ancianos y desempleados. En Europa, varios países adoptaron reformas económicas y políticas proteccionistas para estimular la producción nacional, mientras que el Reino Unido y otros optaron por devaluar sus monedas para mejorar la competitividad de sus exportadores. A nivel internacional se fomentó la cooperación económica y se discutieron reformas monetarias para prevenir futuras crisis, lo que sentó las bases para la creación del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Esperamos les haya gustado el video. Eso fue todo de nuestra parte. Nos vemos. Hola Alan, ¿te gustó el video? Hola Carla. Sí, la Gran Depresión muestra lo vulnerable que es depender de una sola nación, como Estados Unidos. Sí, su colapso de la bolsa de valores afectó a muchos países que dependían de sus exportaciones. Para no repetir esto se necesita diversificación y resiliencia, pues ahora, con la interconexión global, es más fácil que la crisis se propague más rápido. Tienes razón, y hay que recordar que la crisis tiene efectos en cadena. Eso es muy cierto, por eso aprender de la Gran Depresión es crucial para no repetir los mismos errores.